Bueno, hoy en el repaso 4 vamos a hacer 3 ejercicios. Vamos a empezar por el 8.4, el Semaski, y dice, dado un sistema cuyas coordenadas son la temperatura T, cualquier número de fuerzas generalizadas, Y, Y', Y2', etcétera, y sus correspondientes desplazamientos generalizados, X, X', X2', etcétera, demostrar que 1 sobre T es igual a la parcial de la entropía con respecto a U, a X, X', etcétera, constantes. Entonces estos X son los desplazamientos generalizados. Entonces, si estos desplazamientos son generalizados, ¿qué influencia va a tener? Primero en general, ¿verdad? Demostrar esto, y después ya les dan para casos específicos, para un fluido y para un gas paramagnético, que encuentren esta expresión de 1 sobre T. Entonces, habría que ver de qué expresión podemos partir para que podamos llegar a esto. Entonces, buscando en el libro, me encontré una parecida que de alguna forma yo visualicé que podría llegar a esto. Y esa es una fórmula general para un caso específico y era la 8.6. La tarea difícil aquí es visualizar eso, ¿verdad? A partir de qué fórmula deberíamos empezar a trabajar o desde qué punto. Y si es general lo que se está diciendo ahí o ya era específico. Entonces, a partir de esa fórmula, esa relación de ese que es volumen constante, yo lo pude relacionar con eso que me daban en el ejercicio, que decía desplazamientos generalizados constantes, X, X'. Y con esos desplazamientos generalizados se refiere a, por acá hay una tablita, a ver si está en ese capítulo, pero me parece que estaba en otro capítulo, en el capítulo 2, sí. Acuérdense de una tablita que relacionaba los trabajos, ¿verdad? Para una fuerza eléctrica, para un campo magnético. Entonces había una tablita que ya la vamos a buscar, pero por mientras podemos ir avanzando. Eso es lo que vamos para el inciso B y C. Entonces, para un desplazamiento generalizado, entonces el volumen sería volumen constante. Y esta fórmula se parecen a lo que me pide que demuestre, que es esa fórmula 8.6. Se parece a esto de alguna manera. Por aquí tenemos una temperatura y una parcial de S con respecto a U. Pero si se fijan, la parcial de aquí de S es con respecto a T. Entonces, de alguna manera, yo tendría que ver cómo llevo esto, que se convierta en la parcial de S con respecto a T, a que esto se convierta en la parcial de S con respecto a U. Ese sería el trabajo en esta parte, ¿verdad? Poder visualizar eso. Esa sería la dificultad de este ejercicio. Y después ver cómo nos sacamos esto, de qué manera quitamos esto. Entonces, partimos de esa ecuación 8.6, que es esta de aquí. Y para yo tener parcial de S con respecto a U, en lugar de parcial de S con respecto a T, uso como este pequeño truco, ¿verdad? Cómo separar esta parcial, ¿verdad? Por un lado dejo S acá y T acá, ¿verdad? Y introduzco aquí como que esta parcial de S la voy a hacer como con respecto a U, y acá arriba también coloco parcial de U, ¿verdad? Con respecto a T. Entonces eso me continúa manteniendo la relación. Hacer como este pequeño truco. Y hago lo mismo del otro lado. O sea, cuando ustedes hacen esto a un lado, no es necesario que lo hagan a otro lado, ¿verdad? Pero en este caso sí lo hice para que se cancelen ciertos valores que no me interesan. Por ejemplo, esta parcial de U con respecto a T a volumen constante. Entonces ya lo podría cancelar. Y me quedaría parcial de Q con respecto a U volumen constante igual a T parcial de S con respecto a U volumen constante. Entonces después, si dicen que esto, lo que me decía en el ejercicio, que era a X, a X', constantes, entonces los trabajos generalizados, si esto sería constante, los trabajos generalizados correspondientes serían cero. Por ejemplo, en el caso del volumen, si es a volumen constante, ¿cuál sería el trabajo? PdV. Entonces, si es un volumen constante, el dB es cero, entonces el trabajo también sería cero, el trabajo hidrostático.
Entonces, todo el trabajo directamente, ni siquiera hay que copiar menos PDB, sino que puede ser más general. Todos los trabajos van a ser cero. Entonces, diferencial de U es igual a diferencial de Q. Entonces, si esto es igual, esta derivada parcial es igual a 1. Acá podrían sustituir, ¿verdad? En vez de parcial con respecto a Q, podrían colocar parcial con respecto a U, pero o directamente pueden decir que esto es igual a 1, ya que estos dos son iguales. Eso es porque es AX y X' constante, por ahí los trabajos generalizados son cero. Entonces me queda que estos diferenciales son iguales. Entonces esto se hace 1, ¿verdad? Lo sustituyo y luego simplemente paso el t dividiendo. Y entonces ya me quedaría el inciso A, la respuesta, que llegará a esto. Y en el inciso B y C sería el mismo, el 1 sobre t. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que todos los desplazamientos generalizados son constantes, entonces todos los trabajos generalizados van a ser cero. Entonces, a partir de acá, ni siquiera hay que sustituir los trabajos, ¿verdad? Que depende del sistema. Hay sistemas más complejos, pero en este caso no es necesario, ya que todos los trabajos generalizados son cero. Entonces, en el caso de B y C, del inciso B y C, el 1 sobre t sería el mismo, esto que tenemos aquí. Les quiero mostrar esta tablita que les dije que estaba antes, creo que en el capítulo 2. Estos son los trabajos, miren, el caso hidrostático menos PdB va a ser cero, entonces todos los trabajos generalizados, cuando habla de Y' y todo eso, se está refiriendo a estos trabajos. Entonces, si los desplazamientos generalizados, aquí está el desplazamiento generalizado, ya sea el volumen, el L, el área, este Z, ¿verdad? Esta magnetización, todos estos son constantes, entonces el trabajo generalizado correspondiente va a ser cero. Entonces, por eso que el inciso B y C también es lo mismo que el inciso A, la respuesta. Entonces, así me queda el 8,4 en máquinas. No sé si tienen alguna duda. Aquí solo le pueden sustituir, ¿verdad? X' constante en vez del volumen, que ahí me faltó. Entonces, ya sea el volumen, la magnetización, ¿verdad? Cualquier valor, se le va a dar lo mismo. Bueno, entonces, si no hay duda, miramos el siguiente, que va a ser otro 11 más, que va a ser este de aquí, el 8,8. Entonces, vamos a leer el ejercicio y analizarlo, a ver qué nos piden. Dice, un cuerpo de capacidad calorífica CP constante y a temperatura TI se pone en contacto con una fuente a una temperatura TF superior. Mientras el cuerpo alcanza el equilibrio con la fuente, la presión se mantiene constante. Demostrar que el cambio de entropía del universo es CP multiplicado por X menos logaritmo natural de 1 más X. Siendo X igual a menos TF menos TI sobre TF. Probar que este cambio de entropía es positivo. Aquí yo lo hice hasta aquí, ¿verdad? Demostrar esto. Esto no lo hice. Si quieren lo pueden analizar o lo vemos mañana. Que este resultado es positivo. Entonces, el análisis que tienen que hacer aquí teórico para empezar es ver cuáles son las contribuciones al cambio de entropía del universo. ¿Quiénes van a cambiar de entropía? Porque hay que considerar todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuántos objetos hay? ¿O cuántos sistemas en total que están aportando? Un cuerpo, entonces sería eso, ¿verdad? Un cuerpo. Ya ahí hay uno. Porque hay un cuerpo que tiene cierta capacidad calorífica y que se va a calentar desde TI hasta TF. Entonces, aquí el cuerpo estaría experimentando un cambio de entropía. En este caso, el cuerpo podríamos llamarlo el sistema. Y dice que se pone en contacto con una fuente a una temperatura TF superior. Entonces, esta fuente va a suministrar calor a ese cuerpo para que cambie su temperatura.
o sea, va a suministrar energía interna en forma de calor. Entonces esa fuente también va a experimentar un cambio de entropía, que hay que considerarlo. Y también, entonces, aquí podríamos hacer un dibujo, ¿verdad? De cómo estaría el sistema. A ver si hay una parte, permítame, del libro que esté como, que tenga un espacio en blanco para rayar. Aquí, digamos. Entonces tenemos un cuerpo que está en contacto con una fuente. Esta fuente es muy grande, ¿verdad? Y entonces el universo, no dicen que hay como una radiación hacia el entorno, ¿verdad? Entonces no hay que considerar en este ejercicio el entorno. Supongamos que todo eso está protegido con una pared diabática. Si nos dijeran algo diferente, sí teníamos que considerar entonces supongamos que aquí hay como una pared y todo esto es lo que nos representa el universo, el cuerpo y la fuente. Entonces, ah, el cambio de entropía del universo en general sería el cambio de entropía del cuerpo más el cambio de entropía de la fuente. Entonces hay que calcular esos dos cambios de entropía del cuerpo y de la fuente. Entonces el de la fuente, incluso en el libro ya está hecho para un CP constante. Lo pueden tomar directamente o copiar los pasitos, ¿verdad? Que están acá arriba. O entonces sería este ejercicio el 8.8, calcular los dos por separado y después sumarlos y demostrar que es igual a esto. Directamente no queda así, ¿verdad? Pero hay que ir haciendo los arreglos matemáticos para llegar a esta forma. Entonces miren el de la fuente. Esto está acá adelante. Les dicen que para un proceso isobárico y bueno, lo calculan. Este de aquí, ve, que es lo que tenemos, ¿verdad? Un CP. Entonces, para el sistema, si el cuerpo sería, ese cuerpo sería el sistema en este caso. Entonces, este sería el cambio de entropía. CP igual al logaritmo natural de TF sobre TI. Que aquí lo demuestran, ¿verdad? Dicen que el de QR es igual a CP de T y luego lo calculan. Entonces sería copiar estos pasitos, pero directamente podemos tomar este resultado. Entonces el cambio de entropía del sistema sería, o del cuerpo, CP, logaritmo natural de TF sobre TI. Entonces directamente lo copié de CF igual al logaritmo natural de TF menos TI. Pero para llevarlo a lo que me piden que demuestre, tengo que hacer unos ciertos arreglos. No lo puedo dejar así nomás, porque si no después no voy a conseguir con la respuesta. Entonces, para que me quede algo parecido a este logaritmo de acá, lo fui haciendo cierto desarrollo, ¿verdad? Que ahí sí se ocupa un poquito de imaginación, ¿verdad? Ir viendo cómo llegar de esto a esto de acá. Entonces, aquí lo que hice primero, después me fijo que hay un TF abajo y aquí me aparece arriba. Entonces, para que esto cambie, aquí podría aplicar la propiedad del logaritmo, ¿verdad? CP, logaritmo natural de TF, menos CP, logaritmo natural de TI. Y multiplicar, si multiplico por eso, por menos, eh, o sea, hay una propiedad del logaritmo que me dice que estos dos los puedo invertir si me lo multiplico por menos, ¿verdad? Quizá hay unos pasos intermedios, si no lo pueden visualizar, desarrollenlos todos, pero por ahorita tomemos esto así, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos el TF abajo, multiplicamos por menos uno, todo, ¿verdad? Entonces, por eso sale menos acá. Entonces, eso ya lo vi porque yo sé que ocupaba que el TF estuviera abajo. Entonces después para el uno que me parecía allá, me lo imaginé que tiene que haber un TF sobre TF. Entonces, para que esto siga siendo válido, en el numerador sumo y resto TF. Entonces TF sobre TF ya me sale el uno. Y si se fijan lo que tengo acá, es más entre paréntesis negativo TF menos TI. El primero TF es el negativo y menos por menos me queda el positivo. Y a este valor que tengo aquí es el X. ¿Cuál es el X? Aquí en el ejercicio me dicen, el X este vale tanto, TF menos TI sobre TF, por el signo menos. Entonces, todo esto que tengo aquí es el X.
Como está por un signo menos, ya directamente sería X positivo eso, ¿verdad? Simplemente X. Entonces ya me queda esta parte menos CP, el logaritmo natural de 1 más X. Que ya sería este término. Entonces ahora me falta este otro de acá. Que se lo voy a encontrar con la energía, con el cambio de entropía de la fuente. Y por aquí me lo dan en el libro. A ver si encuentro qué parte estaba eso. Dice procesos que presentan irreversibilidad térmica externa. Entonces aquí le dan los procesos. En este caso sería conducción o radiación de calor a través de un sistema que permanece inalterado, como es la fuente, desde una fuente caliente a otra más fría, que está siendo este el caso, ¿verdad? Entonces, la fuente de una fuente más caliente a más fría sería esta, donde T1 eh, T1 es la temperatura de la fuente. Entonces, este T1, ¿cuál es la temperatura de la fuente? En este caso, de este ejercicio, menos que Q sobre T1. Entonces, menos Q sobre temperatura de la fuente. Y en este ejercicio, la temperatura de la fuente es TF, la superior, ¿verdad? Entonces, menos Q sobre tu F, que es la temperatura de la fuente, que es la superior. Y el Q vamos a calcularlo con esta ecuación CP, la integral de CP de T, y el menos ya venía de afuera. Entonces calculamos ese Q como la integral de CP de T, y como ese CP no depende de la temperatura, sería TF menos TI, directamente la integral, ¿verdad? Y TF menos TI por TF multiplicado por un signo menos acá, es el X. Entonces nos queda positivo CP por X. El positivo no es necesario copiarlo, pero me había equivocado y había copiado menos, entonces por eso puse positivo. Y ahora solo falta sumar las dos entropías del sistema y de la fuente para encontrar la entropía, el cambio de entropía del universo. Entonces el del sistema es este, el de la fuente es este, lo sumamos y sacamos de factor común el CP, y queda CP por X menos el logaritmo natural de 1 más X, que era lo que pedían demostrar. Y aquí si quisieran hacer el otro paso para terminar el ejercicio sería demostrar que esto aquí es mayor que cero, porque el CP ya es positivo, ¿verdad? Entonces podrían sustituir TF, ¿verdad? Y TI, y viendo que TF siempre es mayor que TI, y viendo cómo le van quedando los resultados. En este caso, la entropía esta de acá va a ser, si no me equivoco, esta de aquí del sistema va a ser positiva y esta otra va a ser negativa. Entonces tendría que demostrar que la del sistema es mayor que la de la fuente. Si se les complica mucho con valores, podrían probar para distinta temperatura, pero lo ideal es que sí sean numéricamente, con las variables mismas, ¿verdad? Que demuestren. Ahorita vamos a hacer uno que es el del libro, el 8, el 8.7, que es parecido con valores numéricos, entonces al final van a ver que ese cambio es positivo. Bueno, para un caso específico, ¿verdad? Pero sí, este sería mostrarlo de manera general, si quisieran, ¿verdad? Porque esto no está de tarea, pero siempre es bueno porque el que después les aparezca en examen o algo así. Entonces esto lo vamos a dejar hasta aquí, hasta esta parte. Igual, si quieren que lo demuestre, me dicen y lo vemos mañana. Y ahora entonces hagamos el último, que es uno de la tarea. Vamos a hacer el inciso A, los demás incisos son parecidos, entonces ahí los terminan ustedes. Dice 1 kilogramo de agua de 273 Kelvin se pone en contacto con una fuente a 373 Kelvin. Cuando el agua ha alcanzado la temperatura de 373 Kelvin, ¿cuál ha sido la variación de entropía del agua, de la fuente de calor y del universo?
Entonces, si se fijan, es parecido al que hicimos ahorita, solo que este ya es con valores numéricos. Entonces, primero calculemos el cambio de entropía del agua. Entonces, en la página 204 encontré esta fórmula. Cambio de energía del sistema. Con sistema me refiero a agua. Entonces, voy a poner la página 204. Entonces, recordémoslo, ¿verdad? Está 1 kilogramo de agua a 273 Kelvin y pasa a 373 Kelvin, poniéndose en contacto con una fuente, ¿verdad? O sea, está a 0 grados Celsius y pasa a 100 grados Celsius. Entonces, todo ese proceso es en agua, ¿no? No habla de cambios de fase. Imaginemos que es agua a 0 grados y agua a 100 grados. Entonces, aquí hice esa ecuación que había copiado ahí, la saqué de la página 204. Los 204 del libro, no del PDF. Entonces, miren, como aquí es lo que está cambiando la temperatura, esto va a ir en DT, ¿verdad? No en DB, porque también hay otros cambios de entropía, según lo que esté cambiando. Entonces, en este caso, nos convendría eh, aplicamos este es el otro ejercicio. El cambio de entropía sería de Q sobre T, pero hay que ver qué de Q vamos a usar. Si podríamos utilizar este, ¿verdad? O acá abajo también lo hacen de otra manera. Este aquí no nos conviene porque no conocemos este cambio de volumen. Permítanme que lo que quiero ver de qué parte del libro saqué esa ecuación. CB de T. Pensaba que había sido esta, pero no, ¿verdad? Porque lo trabajé con CB. Entonces, isocórico, volumen constante. Entonces, el agua en esos dos intervalos no cambia mucho su volumen. Vamos a asumirlo así, de esta manera. Igual, creo que ahí cometí un pequeño error, mejor corregirlo, ¿verdad? El volumen se va a cambiar más que la presión, entonces mejor lo deberíamos tomar como un isobárico, ese proceso. Entonces, la única diferencia que va a hacer en el cálculo va a ser el valor del CB y del CP. Se debería haber tomado el valor del CP en este ejercicio para este cambio de entropía. Y son parecidos porque no son muy diferentes en ese rango de temperaturas. Acá yo lo tengo, eso lo encontré en internet, ese valor que yo utilicé. Se van a fijar que los dos son 4 puntos y algo. O sea, permítame buscarlo, pero para decirles cuánto es la diferencia. Después les comparto la pantalla ya cuando vayamos a sustituir el valor. Entonces, sí, ese mejor trabajan con esta ecuación 8.9. Yo lo hice con la 8.8. Copié el CB en lugar del CP. O sea, deberíamos trabajarlo con el proceso isobárico, presión constante. Entonces, este cambio de entropía, que acá yo lo copié CB, esto acá sí va a ser igual, ¿verdad? La integral, logaritmo natural de TF menos TI. Y el CD que encontré fue 4.141 joules por kilogramos por Kelvin, multiplicado por eso, ¿verdad? Entonces, ahorita les comparto en pantalla para que miren los valores de ese CB y de CP. Por ejemplo, esta tabla de Wikipedia dice que para el agua, aquí dice CP molar y el CB molar. Entonces, joule por mol por Kelvin. Entonces, yo tomé el CB molar del agua líquida 74.53 joule por mol por Kelvin. Entonces, eso, a pasarlo a joule por gramo por Kelvin,
hay que multiplicarlo por 18 gramos mol, que es la masa molar del agua. Y acá está el CP másico del agua, que este es el que habíamos usado, 4.1813. 4.1813. Yo sé 4.1414 en lugar de 4.18. Acá lo tengo ya en kilogramos, ya multiplicado por 1000, 4141, entonces era 4180 que se debería haber utilizado. Esa sería la corrección. Entonces aquí lo voy a anotar para que si quieren la vayan haciendo ahí a mano. Esta no, aquí no me permite rayar en esto. Entonces este sería 4180. Después hacen la multiplicación, la multiplican por 1 kilogramo y les va a dar un valor parecido a 1292 joules por Kelvin. Y después el cambio de entropía de la fuente, que sería CP/T. Acá la corrección, ¿verdad? Entonces se ve por T final menos T inicial. Primero hay que encontrar el calor, en este caso. Ya vamos a ver por qué. Entonces 4141 por temperatura final 373 menos 273 me da 100. No se ve. Sí, es cierto, estaba compartiendo lo otro, ¿verdad? Entonces aquí era 4180 en este punto. Al final multiplicándolo por esto me da 1292 por el valor de este logaritmo. Y esto le va a dar un poquito diferente porque aquí era por 4180. Luego el cambio de entropía de la fuente sería de Q igual a CB de T. Entonces hacen este cálculo, bueno, aquí colocan CP, ¿verdad? CP de T, temperatura final menos temperatura inicial, son 100 Kelvin de diferencia. El calor lo ocupan para encontrar el cambio de entropía de la fuente. Entonces después sería multiplicarlo por los 100 Kelvin, 414.100 joules por Kelvin, y multiplicándolo por 1 kilogramo, 414.100 joules. El calor total que le pasa la fuente al agua. Y el cambio de entropía sería entonces esta fórmula, cuando es una fuente caliente, la misma que habíamos usado antes, menos el calor por la temperatura. La fuente siempre está a 373 Kelvin, entonces esta es la temperatura de la fuente. Y menos el calor, 414.100 joules. Entonces ya la división me queda menos 1110 joules por Kelvin, el cual les va a quedar un poquito diferente porque acá vamos a usar el CP, acá arriba. Y después el cambio de entropía del universo sería cambio de entropía del sistema más cambio de entropía de la fuente. Hacen la resta, ahí me da 182 Joule por Kelvin. Entonces así sería el inciso A. Si quieren, conéctense unos 5 minutos más para que terminemos la clase, porque ya se va a terminar los 40 minutos. Entonces, conéctense ahorita mismo para pasar la lista y ya despedirnos, bro. Y ver si tienen alguna duda de estos dos. Una pregunta, es que como lo digo tan rápido, le quedaría el Q le quedaría igual a 418.000 joules. Permita, ahorita le contesto porque ya se va a cerrar Sí. automáticamente igual. Entonces, vuélvanse a conectar, por favor.